Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas, luego, lodo, y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año.
Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable, pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión, a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales, escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco, se abren grietas, las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que,
Aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Es oficial, ahora conocemos la ubicación exacta y el momento de la próxima erupción del supervolcán de Yellowstone, y se llama supervolcán por una razón. Será miles de veces más poderosa que una erupción volcánica típica. Cuando esto ocurra, el planeta enfrentará desastres inmensos, terremotos, toneladas de flujos de magma, nubes de ceniza que bloquearán el sol. El cielo estará gris por mucho tiempo. Tendremos escasez de alimento debido a la falta de luz solar. Los aviones no podrán volar. Algunas especies de animales y árboles podrían desaparecer. Un desastre seguirá a otro como fichas de dominó que caen. Terribles tiempos aguardan a la Tierra y... Está bien, detente. Está claro, lo entendimos. Pero ¿cuándo ocurrirá todo esto? No te preocupes, no te quedarás sin respuesta. Cuando los volcanes comunes entran en erupción, siempre es un desastre, pero solo para aquellos lugares que están cerca del epicentro. Multiplica el daño de un volcán común por miles y obtendrás la erupción de un supervolcán. Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes del mundo. Ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última fue hace 640,000 años. La ceniza cubrió un área comparable a la mitad de los Estados Unidos. Afortunadamente no había personas allí, pero la naturaleza resultó muy dañada. Una erupción similar ocurrió hace unos 74,000 años. Fue el supervolcán Toba de Indonesia, que provocó un apocalipsis que la raza humana tuvo que enfrentar. Según algunas teorías, solo unos pocos miles de personas sobrevivieron en ese tiempo durante el invierno volcánico, pero no está confirmado. Dado que Yellowstone es un sistema volcánico situado en un extenso parque nacional, era importante para los científicos averiguar exactamente de dónde provendría la primera chispa. Descubrieron que el magma de Yellowstone no se acumula en un solo lugar, sino que se esconde en varios reservorios subterráneos separados. El reservorio del noreste de Yellowstone, junto a un hermoso lugar llamado Sour Creek Dam, es el más riesgoso. Aquí, el magma al rojo vivo entra en contacto con las rocas calientes del manto, que están ubicadas profundamente en el suelo. Su alta temperatura mantiene el magma en estado líquido. Imagina que pones una olla de leche caliente en la estufa. Nada se enfría, solo se calienta más, por lo que la leche podría pronto comenzar a subir y desbordarse de la olla. Lo mismo está sucediendo con el magma bajo Sour Creek Dam. El magma no se enfría allí y en algún momento puede comenzar a salir. Será como una tubería rota de la que brota una fuente de agua hirviendo. ¿Pero cómo se enteraron los científicos? Los reservorios de magma se encuentran a una profundidad de unos 10 kilómetros y toda esta zona es increíblemente caliente. Usaron un método especial llamado magnetotelúrica. El núcleo en rotación de la Tierra crea un campo magnético que rodea nuestro planeta. El magma fluye alrededor del núcleo y contiene muchos minerales que también generan campos magnéticos. Los científicos utilizaron instrumentos especiales que detectan esos campos que emanan del magma. Como un detector de metales encuentra joyas perdidas en la playa. Usando magnetotelúrica, escanearon Yellowstone y descubrieron 4 grandes reservas de magma. 3 de ellas emitían poderosas ondas electromagnéticas y en la cuarta, que se encuentra en el noroeste, registraron una señal mucho más fuerte. Este es el lugar donde se supone que ocurrirá la erupción, pero afortunadamente no sucederá pronto, quizás en decenas de miles de años, tal vez en cientos. Puedes relajarte. Ningún apocalipsis volcánico vendrá pronto. Pero, ¿cómo saben los científicos cuándo este magma comenzará a erupcionar? El magma no tiene un temporizador y el volcán no se despierta con una alarma. El magma fluye dentro de los poros de la roca sólida. Se asemeja a una esponja de platos con muchos agujeros pequeños por los que pasa el agua. El magma penetra en esos poros y los llena. Para que el magma comience a erupcionar hacia afuera, debe llenar al menos el 40% de estos poros. Aproximadamente el 20% está lleno ahora. Pero estas rocas calientes continúan calentando el magma y lo mantienen líquido, permitiendo que fluya entre los poros. En algún momento se conectará con otras piscinas de magma líquido y se convertirá en una gran corriente que ascenderá hasta la superficie. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Parece que la solución es enfriar las rocas de basalto, pero esto es imposible de lograr. Están a varios kilómetros de profundidad,
son incandescentes y son demasiadas. Y en cualquier momento, intentar enfriar una parte del núcleo de la Tierra parece una muy mala idea. Todo lo que podemos hacer es aceptar que la naturaleza tiene sus propios planes. Si la erupción ocurre en decenas o cientos de miles de años, entonces quizás la humanidad encuentre una manera de resolver este problema. Si no, deberíamos prepararnos para las consecuencias. Una enorme catástrofe global comienza con una explosión a gran escala. El magma en erupción produce una cantidad gigantesca de ceniza. Una poderosa explosión de energía hace que la corteza terrestre colapse sobre el reservorio de magma. Esto lleva a la formación de una caldera gigante. Probablemente has visto un cráter enorme en un volcán. Bueno, eso es la caldera. El desastre natural es tan fuerte que ensordece a todos los que están cerca. La onda expansiva levanta cenizas y piedra pómez a una velocidad que supera la del sonido. Los materiales volcánicos alcanzan grandes altitudes en cuestión de minutos. Luego, este pilar de ceniza se extiende y sumerge un vasto territorio en la oscuridad. Las partículas incandescentes en la parte inferior caen por su propio peso y calientan el aire a su alrededor. Es casi imposible respirar. Los trozos al rojo vivo de piedra pómez y ceniza prenden fuego al entorno. Toda esta masa caliente se convierte en flujos piroclásticos que destruyen y queman todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo se convierte en carbón. Ningún avión puede volar allí. Las finas partículas penetran los motores. Además, es imposible ver a través de una nube caliente tan oscura y gris. También es peligroso conducir automóviles. Las partículas volcánicas pueden quemar los neumáticos. Por suerte, gracias a las tecnologías sísmicas, se conoce con anticipación la erupción, por lo que todos han evacuado. La columna de ceniza que ha llegado al borde del espacio sigue expandiéndose en diferentes direcciones. El viento ayuda a la expansión de polvo volcánico. Una gigantesca nube como un paraguas aparece sobre el territorio de Yellowstone. Se ensancha cada vez más y sumerge una gran área en una oscura y caliente penumbra. Durante las 24 horas, la ceniza cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y regiones de Canadá. Derriba líneas eléctricas, contamina cuerpos de agua y destruye cultivos. Entonces comienzan las lluvias. El agua se mezcla con la ceniza y cae al suelo en forma de lodo gris. Y no olvides, también es venenosa. La ceniza contiene mercurio, arsénico y plomo en grandes cantidades. Estas masas tóxicas contaminan los ríos, lagos, tierra y aire. Todo este tiempo, el volcán sigue en erupción. Las explosiones de magma, ceniza y piedra pómez pueden durar varias semanas o incluso un mes. Y esto es solo el comienzo. La ceniza pronto comienza a asentarse, pero el dióxido de azufre liberado durante la erupción se dispersa por toda la atmósfera. Este gas se mezcla con el vapor de agua atmosférico y forma un aerosol compuesto de pequeñas partículas. Todo esto cubre al planeta como un velo. Esta capa dificulta el paso de los rayos del sol, lo que significa que disminuye la temperatura de la superficie terrestre. Estos sucesos provocan un enfriamiento drástico de varios grados en el mundo. Los agricultores pierden una gran cantidad de cosechas, los precios de los alimentos aumentan y las economías colapsan. Podría haber una hambruna en todo el planeta. La civilización humana se sumerge en el caos. En unos años, la temperatura comenzará a subir, pero llevará al menos un par de décadas regresar a los estándares previos. ¿Qué será de la humanidad para entonces? Por supuesto, sobreviviremos, pero tendremos que reconstruir nuestra civilización. Pero no temas, si nada depende de nosotros, disfrutemos cada día de la vida, seamos agradecidos y ayudémonos mutuamente. Apoyarnos y cuidarnos incluso durante el invierno volcánico es una garantía de que la humanidad sobrevivirá. Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar
y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento.
Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas y comprender la actividad subterránea en regiones volcánicamente activas. Al utilizar magnetotelúricos, los científicos crearon un mapa detallado del magma bajo Yellowstone, que les permitió hacer predicciones más informadas sobre futuras erupciones. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera una erupción similar a la del Monte Tambora? En líneas generales, habría un gran caos climático. Sí, los mejores científicos están buscando una solución en caso de que realmente suceda, pero todavía no la tienen. Por lo tanto, técnicamente, no estamos preparados para un segundo Monte Tambora. Al menos por ahora no se predicen erupciones importantes. ¡Uf! ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie.
Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el Monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato, que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso.
También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57,000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50,000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y Raw Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40,000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con poco aviso. El volcán liberó lava naranja desde una fisura de más de 3 kilómetros de longitud. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 50 casas y de los huéspedes que se encontraban en el balneario Blue Lagoon, un popular destino turístico al suroeste de Reykjavik. A pesar de que el transporte aéreo no se vio afectado, las autoridades advirtieron sobre potenciales emisiones peligrosas de gas que podrían extenderse por partes de la península, incluyendo la cercana ciudad de Grindavik. Grindavik, hogar de 3,800 residentes, ha presenciado actividad volcánica en repetidas ocasiones.
Erupciones pasadas incluso dañaron su infraestructura y provocaron evacuaciones. Por ejemplo, en agosto de 2024, se abrió una grieta de 3,8 kilómetros de longitud en el cráter Sundnúkagigar, cerca de Grindavik, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia mientras la lava fluía en múltiples direcciones. Afortunadamente, la Oficina Meteorológica de Islandia informó que la última erupción fue bastante menor que la de agosto. Expertos en geofísica realizaron estudios aéreos y determinaron que la situación parecía menos intensa que en las erupciones anteriores. Hoy en día, Grindavik no está en riesgo, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya nuevos sucesos similares. De hecho, los científicos predicen más erupciones volcánicas. A primera vista, parece que estamos en una balsa gigante llamada continente, que solo flota sobre lava fundida hasta que choca con otro continente. Bueno, hagamos una parada rápida en una clase de ciencias de secundaria. Nuestro planeta es como un pastel, con diferentes capas de ingredientes apilados uno sobre otro. El núcleo de la Tierra, el manto y la corteza. Oye, ¿dónde está el betún? La masa del pastel en la parte superior representa la corteza terrestre, la cual está compuesta por 3 tipos de rocas sabrosas: ígneas, sedimentarias y, repítelo conmigo, metamórficas. Estas se forman de diferentes maneras, como a partir de lava solidificada o de depósitos de partículas y minerales. La corteza es lo que pisamos, el hogar de nuestros continentes, océanos y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Luego tienes el manto, la capa que se encuentra justo debajo de la corteza. Muchas personas podrían pensar que es solo lava, pero no es exactamente así. Tal como mezclas diferentes ingredientes en la masa de pastel, el manto está compuesto por distintos tipos de rocas que están en constante movimiento y cambio. Y, finalmente, llegamos a la parte más dulce del pastel, el centro, o en el caso de la Tierra, el núcleo. Tiene 2 partes, el núcleo externo y el interno. El externo está hecho de rocas y metales fundidos que son increíblemente calientes. ¡Ay! Incluso más que la superficie del Sol. El núcleo interno es sólido, aunque las temperaturas allí son extremas. No se convierte en líquido porque la presión ahí abajo es increíblemente fuerte. Cuando ves todo esto, es fácil pensar que debajo de nosotros hay interminables kilómetros de lava y rocas calientes. Entonces, ¿cómo es que las placas tectónicas se mueven? Los continentes no flotan sobre un mar de roca fundida. Las cortezas oceánica y continental realmente descansan sobre un manto. Claro, hay una capa de roca líquida en nuestro planeta, el núcleo externo, a unos 2.800 kilómetros debajo de la superficie, pero está separada de esta por el manto, que es grueso y sólido. Entonces, las placas tectónicas de la Tierra se mueven porque están sobre una gruesa capa de roca sólida, el manto superior o astenosfera. Básicamente, esta roca está bajo una presión y calor increíbles, lo que hace que fluya a cámara lenta con el tiempo. Imagínalo como la miel o el jarabe que vierte sobre las capas de un pastel. Al mover el molde, la miel o el jarabe también se desplazan y fluyen. De manera similar, el manto superior puede fluir y arrastrar las partes que están encima, solo que mucho más lento que la miel. Y la roca es tanto quebradiza como flexible. Puede agrietarse y romperse como una galleta. Vaya, ahora me está dando hambre. Pero también puede estirarse y doblarse como un pedazo de dulce masticable. Cuando las placas se traban entre sí, no pueden moverse más, pero cuando se liberan, comienzan a desplazarse de nuevo, como piezas de un rompecabezas que se mueven hasta encontrar su encaje perfecto. Las temperaturas y presiones extremadamente altas son la razón por la cual ocurre este flujo. Es como una gran olla de sopa en la estufa. A medida que la sopa se calienta, comienza a moverse, por lo que transporta calor de un lugar a otro. ¿Ya es hora del almuerzo? Y hablando de almuerzo, quiero decir lava, no son solo las rocas fundidas las que viajan desde el núcleo exterior hasta los volcanes. Cuando las placas tectónicas se juntan y una se desliza debajo de otra, generan mucho calor y presión al rozar entre sí. Es como frotarse las manos rápidamente y empiezan a calentarse. O como cuando enciendes un fuego con piedras.
y a medida que la roca derretida o magma asciende a la superficie, puede formar volcanes. Hace mucho tiempo, la Tierra del planeta no estaba dividida en continentes como lo está hoy en día. En cambio, había una inmensa masa llamada Pangea, que en griego significa toda la Tierra. ¡Vaya! Imagina estar atrapado en el medio de este gigantesco océano. Con el tiempo, este supercontinente se fue fragmentando con lentitud. Sus partes se separaron unas de otras y formaron las tierras individuales que llamamos continentes. Esta idea surgió por primera vez en el siglo XVI cuando un cartógrafo, Abraham Ortelius, se dio cuenta de que las costas de África, América y Europa parecían encajar como piezas de un rompecabezas. Investigadores posteriores se dieron cuenta de que la composición rocosa de sus costas era similar, lo que significa que solían ser parte de una gran masa única, y llamaron a eso la teoría de la deriva continental. Al principio, la gente era bastante escéptica acerca de esa idea porque no sabían cómo podían desplazarse tierras tan masivas. Ahora, todos podríamos explicar esa parte, ¿verdad? Entonces, la corteza terrestre está dividida en un par de placas grandes y muchas otras más pequeñas. Todas ellas aún están en movimiento, aunque sea a cámara lenta. No podemos percibirlo y no veremos cambios particulares durante nuestra vida. Es un proceso que dura cientos de millones de años. A medida que las placas se mueven, interactúan entre sí de maneras fascinantes. Por ejemplo, cuando dos de ellas chocan, una puede ser empujada debajo de la otra, lo que ayudaría a crear una zona de subducción. Con el tiempo, esta es la forma en que se obtienen cosas asombrosas como islas volcánicas, fosas oceánicas e incluso cordilleras enteras. Al parecer, las placas comenzaron a moverse hace unos 3.500 millones de años. Les tomó un tiempo agruparse en el primer supercontinente en forma de rompecabezas del que tenemos conocimiento, llamado Ur. Hoy en día, sus restos constituyen partes de Madagascar, India y Australia. Pangea se formó hace 335 millones de años, pero probablemente no será el último continente en formarse. Así que algunas nuevas generaciones en un futuro distante podrían vivir en algo llamado la próxima Pangea o Pangea próxima. Cuando la corteza oceánica del Océano Atlántico lentamente comience a ubicarse debajo de la corteza continental, la cuenca oceánica del Atlántico se cerrará, lo que ocasionará que los continentes terminen siendo atraídos entre sí. Esto significa que América se encontrará con África y Eurasia quedará girada de lado. Así que la gente podría vivir en una gigantesca masa terrestre en forma de anillo, agrupados alrededor del mar interior o al menos de lo que quede de él. O tal vez los continentes tomen otra dirección y formen un rompecabezas diferente llamado Amasia. En este escenario, América se desplazará hacia el oeste, se fusionará con Australia y girará hacia Siberia. Y hay más. Novopangea es la opción donde América se une para abrazar a la Antártida y Australia y África se desplaza hacia el noroeste. Básicamente, todos los continentes aquí se juntan para formar una enorme masa terrestre que se extiende de un polo al otro. ¿Listo para una más? Nah, vamos. Una proyección reciente llamada Aurica da una idea similar a Novopangea. Solo que aquí todos los continentes se unen para convertirse en una gigantesca masa de tierra que se agrupa alrededor del Ecuador. Tal vez esta sería mi favorita para vivir, con el clima soleado y la playa todo el tiempo. Y quién sabe qué tipo de magníficas trincheras, montañas, islas y otras bellezas geológicas tendríamos con este gigantesco supercontinente. Pangea se desintegró hace unos 175 millones de años. A medida que los océanos Atlántico e Índico comenzaron a ensancharse hacia el este, se formó el Anillo de Fuego. Este es una ruta que recorre el Océano Pacífico con numerosos terremotos frecuentes y volcanes activos. De esta manera, Eurasia no pudo cruzar esta frontera y seguir moviéndose hacia el oeste. Y ahora, Eurasia podría moverse lateralmente a lo largo del Anillo de Fuego. Las zonas de subducción actúan como una barrera que obliga a las placas tectónicas a moverse en diferentes direcciones. Así que, eventualmente, Eurasia podría colisionar con América y formar algo similar a Amasia.
Sería genial sentarse allí, tomar las palomitas y verlo desde un lado. Pero esto es algo que no ocurrirá en los próximos 50 millones de años, al menos. Estoy dispuesta a apostar que probablemente no estaré aquí para verlo. Diversas teorías discuten diferentes ubicaciones donde este nuevo supercontinente podría resultar algún día. Pero parece que probablemente estará en alguna parte de la zona polar, centrado en lo que hoy reconocemos como el Océano Ártico. No es mi estilo, devuélvanme el que tiene sol. Espera, olvídalo, vamos a comer. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina, pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento. Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua.
Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer geyser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso geyser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado, el campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este. Y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los Sinagua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios.
Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo. Imagina estar en el medio de Europa hace 40.000 años. El paisaje es áspero, frío e implacable. La comida rápida es escasa y rayos. No hay internet. De repente desde el bosque aparece una figura corpulenta, fuerte y con un rostro que es bastante inusual. Este humano se parece a nosotros, pero hay algo diferente en él. Su frente es prominente, su nariz es ancha y su cuerpo parece estar hecho para desafiar a la propia naturaleza. ¡Felicidades! Acabas de encontrarte con un neandertal. Podrías haber pensado que los neandertales eran básicamente humanos antiguos, pero eso no es cierto. Venimos del mismo género llamado Homo. Para nosotros, todos los humanos modernos pertenecemos a una misma especie llamada Homo sapiens. Sin embargo, antes solía haber muchas especies humanas y el Homo neanderthalensis era solo una de ellas, y en realidad eran un poco más geniales que nosotros. Entonces, ¿qué les sucedió? Los neandertales vivieron durante mucho tiempo, aproximadamente 360.000 años en Europa y partes de Asia. Hace 40.000 años, el lugar que ahora llamamos el sur de Italia estaba en la cima de un desastre futuro, un enorme supervolcán, los Campos Flegreos. Este gigante es inmenso, de aproximadamente 14 kilómetros de ancho. Eso equivale a unos 10 a 20 minutos en coche para cruzarlo, pero no había autos en aquel entonces, ¿recuerdas? En ese momento estuvo tranquilo por un tiempo, pero un día, de repente, ocurrió lo que se convirtió en una de las erupciones volcánicas más grandes que Europa ha visto en 200.000 años. Esta catástrofe fue tan impactante que cenizas, gases y escombros alteraron el clima en todo el continente. Lo que siguió suele llamarse un invierno volcánico. Las temperaturas promedio bajaron, el cielo se oscureció y la vida se volvió aún más dura de lo que ya era. La erupción conocida como la Ignimbrita Campaniense hizo que Europa se enfriara hasta menos 13 grados Celsius. ¿No suena mucho? Bueno, una caída incluso de 1 grado haría que los inviernos fueran más severos, provocando intensas nevadas, lluvias e inundaciones. Los cultivos tendrían dificultades para crecer, lo que llevaría a la escasez de alimentos. El clima también se volvería impredecible, con tormentas y sequías, algo así como ahora, excepto que multiplicado por 7. Eventos como estos causan un caos enorme en los tiempos modernos, así que puedes imaginar lo que les hicieron a los neandertales. Pero en realidad una simple erupción volcánica no debería acabar con toda una especie, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que los neandertales ya estaban colgando de un hilo en ese entonces, y todo por nuestra culpa. Estuvieron en una situación difícil durante un tiempo. Vivían en lugares que ahora forman parte de Europa, Asia Occidental y el Medio Oriente. Los humanos modernos, nosotros, los Homo sapiens, llegaron a Europa y les estaban dando una seria competencia por la comida y el refugio. Los Homo sapiens eran tipo astutos, mejores para encontrar comida, fácilmente adaptables a diferentes entornos y podían utilizar herramientas más avanzadas. Estábamos desplazando a los neandertales tratando de acceder a los mismos recursos. Literalmente hicimos de su extinción un proceso lento y muy desagradable. Así que aunque el volcán definitivamente empeoró las cosas, no fue su único problema, y estos amigos no desaparecieron por completo después de la erupción. Algunos de ellos sobrevivieron en lugares aislados como Gibraltar durante 12.000 años más. Eso se debe a que es probable que la mayor parte del enfriamiento severo ocurriera más al este, lejos de donde los neandertales intentaban sobrevivir, por lo que esto no afectó sus hogares tan gravemente como pensábamos. De hecho, la erupción pudo haberles ayudado, al menos por un tiempo. Algunos científicos dicen que la caída de ceniza volcánica podría haber ralentizado la expansión de los humanos modernos en el territorio de los neandertales y haber dado a esos pobres un poco más de tiempo para sobrevivir.
Así que la erupción de los campos flégreos fue un evento desafortunado, pero solo retrasó lo inevitable. Campos flégreos es un comodín. También se le conoce como los campos de fuego. El aire allí mismo estaba cargado de leyendas. Los griegos y romanos creían que este volcán era la puerta al inframundo. Incluso un poeta romano antiguo, Virgilio. ¡Hola, Virgilio! Mencionó esto en su famosa historia, la Eneida. En ella, el héroe Eneas debe descender al inframundo, y este lugar es exactamente donde comienza. En su momento, este paisaje estaba lleno de villas romanas, balnearios y estanques de peces. La élite vivía la vida al máximo allí. Lo que no sabían, sin embargo, es que estaban parados sobre un terreno traicionero que podía volverse loco en cualquier momento. Campos Flégreos no es un volcán típico. Imaginarías un solo pico imponente, pero el paisaje luce engañosamente tranquilo, con pequeñas elevaciones esparcidas por aquí y allá. Sin embargo, si volara sobre él, la vista sería impactante. Una gigantesca cuenca circular salpicada de conos y cráteres volcánicos como cicatrices del violento pasado de la Tierra. El peligro aquí radica en su sutileza. El suelo bajo tus pies está en constante movimiento, incluso cuando no lo notas. De vez en cuando la tierra se eleva solo para hundirse nuevamente, a veces varios metros, a medida que el magma o el gas se desplaza bajo la superficie. Es increíblemente espeluznante. El riesgo es casi invisible. Los campos flégreos son una masiva depresión formada por dos colosales erupciones volcánicas. Una de ellas fue la que acabó con los neandertales y la otra ocurrió hace 15.000 años. No obstante, la erupción más famosa se produjo en el siglo XVI y fue aterradora. El año era 1538. Durante años, la gente de Pozzuoli había notado algo inquietante. La tierra que una vez estuvo bajo las olas estaba subiendo lentamente. Lo que antes era el mar se había convertido en nuevo terreno. Los retumbos de lo profundo de la tierra eran aterradores, pero se habían convertido en una parte normal de la vida. Los terremotos comenzaron a principios de los años 1530 y eran pequeños en un inicio, pero en solo 8 años se convirtieron en la norma. Hasta que un día, el 28 de septiembre, horribles temblores sacudieron el suelo. Al anochecer del día siguiente, mientras el sol se escondía bajo el horizonte, una enorme grieta se abrió en la tierra cerca de la antigua ciudad romana de Tripérgole. De esta grieta brotaron fuego, humo y una lluvia de ceniza volcánica a kilómetros de distancia. Era espesa y fangosa, probablemente mezclada con el agua subterránea. El suelo tembló al alzarse al aire rocas de piedra pómez calientes, y entonces una nueva montaña comenzó a elevarse desde la tierra. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos el Monte Nuovo. Con el tiempo las cosas parecían calmarse, como si la tierra estuviera recuperando el aliento. Durante días todo se sintió tranquilo. Los lugareños se relajaron un poco. Comenzaron a acercarse al nuevo y misterioso volcán, un cráter que parecía tener algo hirviendo dentro. La gente lo visitaba como si fuera una nueva atracción. Pero luego, solo días después, el desastre golpeó de nuevo. De noche, sin previo aviso, la nueva montaña se descontroló. Una explosión desde el flanco sur lanzó escoria, fragmentos de roca volcánica dentada al aire. Esta fue fatal para 24 personas. Los escombros encontrados posteriormente fueron enormes y toscos. Durante siglos después, los únicos signos de vida del Monte Nuovo fueron pequeñas fumarolas, chorros de gas que se filtraban desde la tierra, pero luego incluso esos se desvanecieron. Ahora es solo un cono verde y frondoso, un hermoso gigante dormido. Pero el suelo cerca de Nápoles, Italia, sigue vivo. Campos Flégreos está quieto por ahora, pero podría no estarlo por mucho tiempo. Está mostrando señales de que podría estar despertando de nuevo.
Este supervolcán parece un paisaje infernal con sus pozos de lodo hirviente, géiseres y respiraderos de vapor. Los romanos y los cristianos medievales una vez creyeron que era una puerta al inframundo. ¿Y quién podría culparlos? Lo inquietante es que recientemente científicos detectaron actividad inusual bajo la superficie. En 2012, las autoridades italianas elevaron el nivel de alerta del volcán de verde a amarillo, lo que significa que necesita ser monitoreado de cerca. Hay ciertos cambios que suelen ocurrir antes de la erupción. El magma debajo comienza a liberar gases, lo que podría debilitar la roca encima y finalmente desencadenar un desastre. Desafortunadamente, nadie puede predecir con exactitud cuándo o si hará erupción. Pero si lo hace, las consecuencias podrían variar desde una pequeña molestia para los locales hasta una catástrofe global. Su última pequeña erupción ocurrió en el siglo XVI y no fue tan mala, pero si la historia se repite como fue con los neandertales, estamos acabados. Una erupción así podría llevar a un enfriamiento global, fracasos en las cosechas y una hambruna generalizada. En este momento, un grupo de científicos está tratando de obtener una imagen más clara de lo que ocurre bajo la superficie. El proyecto de perforación profunda de los Campos Flegreos está trabajando para perforar un pozo de 3.000 metros con la esperanza de examinar la cámara magmática de cerca. Pero al menos por ahora, el supervolcán permanece tranquilo y esperemos que continúe así. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58.000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10.000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos.
Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido. La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto, todo porque el tono del tremor del Redoubt supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Redoubt, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Redoubt. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Redoubt comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Redoubt alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro.
Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Rideau se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Rideau. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Rideau con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden. El suelo de repente comienza a temblar. Nubes de gas empiezan a formarse en el cielo y lo oscurecen en pleno día. Porciones del terreno comienzan a hincharse, levantarse e incluso colapsar. Estos son los signos inconfundibles de un volcán que está a punto de hacer erupción. Y esto es lo que podría ocurrir finalmente otra vez con el monte Spur. Está a solo unos 120 kilómetros de Angkor, una de las ciudades más concurridas de Alaska. Más de la mitad de la población del estado más al norte de Estados Unidos vive allí. Además, una gran cantidad de carga aérea pasa por su aeropuerto internacional a diario, así que cada vez que un volcán tan cerca de un centro tan vital comienza a mostrar actividad, la gente empieza a prestar atención. Solo para que lo sepas, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo viven dentro del rango de peligro de un volcán activo. Eso significa que alrededor de 1 de cada 20 personas vive en una zona en riesgo de actividad volcánica. Probablemente los habitantes de Alaska desearían que el reavivamiento del monte Spur fuera ficción, pero en realidad es cierto. El Observatorio de Volcanes de Alaska detectó varias señales de "estoy a punto de hacer erupción" por parte del monte Spur. Tanto así que elevaron el nivel de alerta a amarillo, lo que significa inquietud por encima de los niveles normales de fondo. Spur hizo erupción 2 veces en los años 90 y fue bastante intenso. Si calificáramos las erupciones volcánicas en una escala del 1 al 10, estas erupciones estarían en unos 6 o 7. No fueron tan terribles, pero aún así causaron daños de entre 10 y 17 millones. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con la erupción del Redoubt en Alaska de 1988, otro volcán que entró en erupción y causó una asombrosa suma de daños de 345 millones. Principalmente porque sus cenizas afectaron los motores de las aeronaves, como el KLM-747 que perdió potencia después de que todos sus motores se apagaran debido a las cenizas. Si antes de eso la gente no prestaba atención a la geología inestable de Alaska, bueno, seguro empezaron a hacerlo después. Cuando piensas en los peligros de la actividad volcánica, lo primero que podría venir a tu mente es Pompeya, Italia. Por supuesto, ese es el peor escenario, una ciudad siendo engullida por lava. Spur puede parecer inocente en comparación con el Vesubio, pero aún así causó estragos. La última vez que hizo erupción fue en los 90 y lanzó aerosoles volcánicos a más de 18.000 metros en la atmósfera. Pongamos la ciencia en claro aquí. Piensa en los aerosoles volcánicos como partículas líquidas que son liberadas en la atmósfera durante una erupción. Estas generalmente se forman cuando los gases de un volcán, como el dióxido de azufre, se combinan con agua y otras partículas que existen en nuestra atmósfera. Estos aerosoles pueden enfriar la superficie de la Tierra, ya que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Y eso no es lo peor. Pueden permanecer en la atmósfera durante varios años después de una erupción y causar numerosos problemas de salud. La erupción desató avalanchas vertiginosas de gas caliente y ceniza conocidas como flujos piroplásticos, junto con gruesas y lodosas inundaciones llamadas lahares. Y también estaban los enormes bloques de roca volcánica. Estos eran gigantes, algunos de más de 1 metro de largo. Fueron lanzados desde el volcán como balas de cañón naturales y aterrizaron a más de 10 kilómetros de distancia. Todo ese calor volcánico derritió parte de un glaciar cercano, lo que provocó flujos de escombros que represaron el río Chacachatna y crearon un lago completamente nuevo a lo largo del valle. Sin embargo, algo bueno salió de la primera erupción del Spur. La lección principal fue: la supervisión volcánica vale la pena. El monitoreo local pudo reducir los daños económicos causados por la erupción, especialmente por una ciudad con un tráfico aéreo intenso. Spur es considerado inactivo por el momento, pero podría entrar en erupción en cualquier momento.
Verás, dependiendo de cuánta actividad están presentando, los volcanes se clasifican como activos, inactivos o extintos. Si está activo, todavía está retumbando y haciendo erupción de manera bastante irregular. Inactivo significa que ha tenido actividad reciente pero está tranquilo por ahora. ¿Y extinto? Eso es cuando ha estado silencioso durante tanto tiempo que pensamos que ha terminado para siempre. Uno de los volcanes activos más peligrosos de Estados Unidos es el Monte Santa Elena. Este volcán es, de hecho, responsable de la erupción más poderosa en la historia de Estados Unidos. Su última explosión fue tan intensa que desprendió aproximadamente 396 metros de su cumbre. Básicamente, la cima de la montaña desapareció. Y si pensabas que la nube de ceniza del Monte Spur era impresionante, Santa Elena gana la competencia, ya que lanzó sus cenizas a 24 kilómetros en el cielo. El este de Washington se sumió en la oscuridad total. Pero no fue solo eso. En cuestión de 3 minutos, la erupción lanzó 3.700 millones de yardas cúbicas de roca y polvo ardiente, suficientes para llenar 1 millón de piscinas olímpicas, a lo largo de casi 600 kilómetros cuadrados de bosque frondoso. En realidad, los terrenos que presagiaron la erupción comenzaron semanas antes del 18 de mayo de 1980. Un terremoto de magnitud 5.0 se desató, lo que provocó un deslizamiento de tierra en un lado del volcán. Al final de la fecha oficial de la erupción, 57 personas habían perdido la vida. Casi 7.000 animales de caza mayor como ciervos y alces fueron aniquilados y millones de aves yacían esparcidas sobre la tierra quemada. Los investigadores no creen que el Monte Santa Elena vuelva a estallar con esa misma magnitud en el futuro cercano, pero lo están vigilando porque este volcán aún no ha terminado con lo suyo. Por cierto, la palabra volcán proviene del nombre romano Vulcano, que era la deidad romana del fuego, y a menudo ocurren en el punto de encuentro de las placas tectónicas, que son las piezas de la superficie terrestre que encajan como un rompecabezas. El llamado Anillo de Fuego, ubicado en el Océano Pacífico, es la zona de peligro del mundo en cuanto a volcanes. Contiene entre 750 y 915 volcanes activos. El volcán más grande ubicado en el Anillo de Fuego, y también el volcán activo más grande del mundo, es el Mauna Loa. Tiene más de 4.000 metros de altura y se encuentra en Hawái. Los investigadores dicen que ha estado en erupción durante al menos 700.000 años. La más reciente comenzó el 27 de noviembre de 2022 y duró hasta el 13 de diciembre. Estuvo tranquilo desde los años 80 hasta que decidió despertar de nuevo. Gracias a la constante vigilancia del Observatorio de Volcanes de Hawái, no causó víctimas en su última erupción. Los científicos han estado invirtiendo mucho en el monitoreo volcánico, no solo para reducir los peligros económicos, sino también para salvar vidas. El intento más reciente ha sido perforar dentro de los volcanes. Recientemente, un grupo de científicos viajó hasta Islandia, uno de los puntos volcánicos más activos del mundo. Solo allí hay alrededor de 33 volcanes activos, pero el que más les interesa es el Krafla. El Krafla ha entrado en erupción aproximadamente 30 veces en los últimos 1000 años, y la más reciente fue a mediados de la década de los 80. El proyecto, denominado Krafla Magma Testbed o KMT, espera avanzar en la comprensión de cómo se comporta el magma bajo tierra. La principal ventaja de esta investigación de perforación es predecir el riesgo de erupciones, pero también puede ayudar a impulsar la energía geotérmica. Quiero decir, ¿te imaginas tener electricidad generada por la fuente ilimitada del poder volcánico? El equipo de KMT comenzará a perforar agujeros profundamente en el suelo del volcán en 2027. Tienen como objetivo alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Después de todo, es diferente monitorizar la actividad de la lava cuando está en la superficie que cuando todavía está bajo tierra. Esto les permitirá a los investigadores escuchar el pulso de la Tierra, según ellos. Dicen que esta investigación es tan revolucionaria como la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Y hablando de eso, me sorprendió descubrir que los volcanes existen en todo el sistema solar. Sí, otros planetas y lunas también tienen volcanes. El más grande de nuestro sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un volcán en escudo muy parecido a los que conforman las islas Hawái. Tiene casi 600 kilómetros de ancho. Si lo transportáramos de vuelta a la Tierra, casi ocuparía toda Polonia. Uy,